Vamos a seguir con la segunda parte de la anatomía de la región de la mano. Habíamos definido las articulaciones propias del dedo, es decir, la articulación del nudo, la interfalángica proximal y la interfalángica distal. Y vamos ahora a hablar un poquito entonces de los ligamentos de esas articulaciones. Habíamos dicho que eran sinoviales condíleas y como toda sinovial condilia, primero vamos a empezar a hablar como toda sinovial en realidad. Sabemos que su principal medio de unión, o el más común, es la cápsula fibrosa y luego los ligamentos periarticulares. Dado que son articulaciones condilias, donde predomina el movimiento de flexión y extensión, en las tres, en la articulación del nudo, en la interfalángica proximal y en la interfalángica distal, vamos a tener los ligamentos colaterales. Ligamentos colaterales del nudo, de la falange, de la interfalángica proximal y de la interfalángica distal. Fíjense que los ligamentos colaterales a nivel de la interfalángica proximal presentan una característica, y es que en vez de estar bien en lateral y medial, tienden a volcarse hacia la cara palmar de la articulación. Esto es más que nada para reforzar la cara palmar y evitar la hiperextensión de la articulación interfalángica proximal. ¿Sí? Después los van a leer ustedes más en detalle. Son dos ligamentos de cada lado, unos bien pegaditos a la línea media del dedo en palmar, que se denominan axiles, por su relación con el eje del dedo, y otros un poquito más separados que se denominan abaxiles. Entonces tenemos los ligamentos colaterales del nudo, de la interfalángica proximal, que tienden a irse hacia palmar, como dijimos recién, y los ligamentos colaterales de la interfalángica distal. Bien, vamos al nudo. Además de los ligamentos colaterales, vamos a tener elementos destinados a fijar los huesos sesamoides. Por un lado, hacia proximal de los huesos sesamoides, el músculo interóseo tercero, que en el equino y en el bovino se vuelve bien fibroso, va a fijar hacia proximal los huesos sesamoides, que a su vez también presentan dos ligamentos colaterales. Ahí los tenemos. Entonces, el músculo interóseo, yendo hacia proximal. Acuérdense que el músculo interóseo se origina del ligamento palmar del carpo, y los dos ligamentos colaterales, lateral y medial, de los sesamoides. También vamos a tener ligamentos hacia distal de los sesamoides. Ligamentos distales de los sesamoides, que van desde los sesamoides hacia la falange proximal o hacia la falange media. Después los vamos a ver bien en detalle. ¿Qué otros ligamentos tenemos para las articulaciones del dedo? Bueno, vamos a ver estos ligamentos. Estos ligamentos son los que se van a encargar de fijar, de mantener en su lugar al cartílago complementario de la falange media, de la falange distal. La falange distal tiene ese cartílago que la complementa, y aparecen estos ligamentos que fijan a los cartílagos alares o a cartílagos complementarios de la falange media. Y finalmente, el ligamento colateral del sesamoide distal. Acá el sesamoide distal no lo vemos, es un sesamoide impar, ubicado sobre la cara palmar de la articulación interfalángica distal. No lo vemos porque lo está cubriendo el cartílago, pero sí tiene un ligamento colateral que lo fija. En realidad tiene dos ligamentos, los ligamentos colaterales que lo fijan a la falange media y a la falange, y un poquitito a la falange proximal, y un ligamento sesamoidiano impar muy fuerte que lo fija a la falange distal. Entonces serían los ligamentos que vemos de las articulaciones del dedo en una vista lateral. Vamos a la vista palmar, ¿sí? Por un lado, vamos a ver, como habíamos dicho, estos son los sesamoideos proximales, aquí está el sesamoideo distal, y vamos a observar entonces que los sesamoideos proximales, por un lado habíamos dicho, ¿se acuerdan? El músculo interóseo, que lo fija hacia proximal.
entre los dos sesamoides aparece lo que se llama el ligamento intersesamoidiano. Ese ligamento intersesamoidiano va a estar constituido por fibras de tejido colágeno, pero a su vez entre esas fibras de tejido colágeno se va a entremezclar tejido cartilaginoso, formándose un escudo de fibrocartílago, el escudo proximal, donde van a deslizar los tendones del flexor digital superficial y profundo. También acá podemos ver los ligamentos que hay hacia distal de los sesamoides, también los vamos a ver en detalle en la próxima diapositiva. A nivel de la articulación interfalángica proximal, la falange media presenta un rodete de fibrocartílago, un rodete glenoideo, como habíamos visto a nivel del hombro, como habíamos visto en otras articulaciones, que completa la superficie articular, y ese rodete glenoideo de la falange media, ¿sí?, va a conformar el escudo medio, otro punto de deslizamiento para los flexores superficial y profundo del dedo. Y finalmente, cuando llegamos a la articulación interfalángica distal, ¿qué nos faltaba por ver? Bueno, nos faltaba por ver el navicular. Habíamos mencionado el ligamento sesamoidiano impar, ¿se acuerdan? Un ligamento fuerte que unía al sesamoideo distal con la falange distal. Y la cara palmar del sesamoideo distal, también revestida de fibrocartílago, va a conformar el escudo distal, donde desliza el flexor digital profundo solamente. ¿Por qué? Porque el flexor digital superficial se inserta ya a nivel de la falange proximal y media. Aún más, estos dos pequeños muñoncitos cortados son las inserciones del flexor digital superficial. Por eso decimos que el flexor digital superficial desliza sobre el escudo proximal y medio y el flexor digital profundo sobre los tres escudos. Bien, vamos a hablar un poquito ahora de los ligamentos sesamoidianos distales. Estos ligamentos sesamoidianos distales se disponen en tres planos, de superficial a profundo. En el plano más superficial que estamos viendo aquí, tenemos el ligamento recto. Ese ligamento recto es el más largo de los ligamentos sesamoidianos distales porque es el único que llega hasta la falange media, llega hasta el rodete fibrocartilaginoso, el rodete glenoideo, sí, el escudo medio, el rodete fibrocartilaginoso de la falange media. Es el más largo, llega hasta la falange media, ligamento sesamoidiano recto. Si lo cortamos y lo levantamos, vamos a encontrar en el plano medio los ligamentos oblicuos. Los ligamentos oblicuos, uno lateral y uno medial. Algunas fibras del ligamento sesamoidiano recto se quedan ahí entre los oblicuos, pero fundamentalmente en el segundo plano tenemos los ligamentos oblicuos, más cortos que el ligamento recto, no llegan a la falange media, finalizan en la falange proximal. Si levantamos estos ligamentos, vamos a encontrar bien cortitos, bien en profundidad, los ligamentos breves y cruzados, yendo de los sesamoideos a la base de la falange proximal. Entonces, ligamentos sesamoidianos distales, tres planos. Un plano superficial, el ligamento recto, el más largo, llega a la falange media. En un segundo plano, los ligamentos oblicuos, más cortos, se acaban en la falange proximal, ¿sí?, cerca de la cabeza de la falange proximal. Y en un tercer plano, bien en profundidad, los ligamentos cruzados y los ligamentos breves, finalizando en la base de la falange proximal. El dedo o la mano en general no tiene grandes masas musculares, sí tiene una gran cantidad de inserciones musculares, pero no grandes masas musculares, ¿sí? ¿Cuáles son los diferentes elementos musculares que vienen a insertarse en la mano y cuáles son los músculos que son propios de la mano? Los elementos musculares que vienen a insertarse en la mano los vamos a dividir en dos grupos.
aquellos que pueden actuar sobre el carpo nada más y que por lo tanto se insertan a nivel de los metacarpianos, ¿sí? Y aquellos que van a actuar sobre el carpo y sobre los dedos y que por lo tanto entonces tienen que llegar hasta las falanges. No vamos a hablar aquí de los que actúan exclusivamente sobre el carpo, ustedes ya los vieron cuando estudiaron la región del antebrazo, el extensor carpulnar, el extensor carporradial, el flexor carpulnar, el flexor carporradial, ¿sí? No los vamos a ver aquí porque ya los vimos cuando hablamos de antebrazo. Y tampoco vamos a describir los músculos que actúan sobre los dedos, sino simplemente sus tendones, ¿sí? ¿Cuáles son? Bueno, tenemos el extensor digital común, el extensor digital lateral, el extensor oblicuo del carpo, que en realidad es el aductor largo del primer dedo, pero en el equino termina actuando solamente como extensor del carpo porque no hay un primer dedo para aducir. El extensor propio de los dedos 1 y 2, que vamos a ver está presente en los carnívoros. Y después los flexores del dedo, el flexor digital profundo y el flexor digital superficial. Y después tenemos los músculos que son propios de la mano. Los agrupamos en dos. Los músculos interóseos, hay uno por cada dedo y por lo tanto llevan el nombre de ese dedo, interóseo, músculo interóseo 1, interóseo 2, interóseo 3, interóseo 4, interóseo 5. Pequeños músculos que corren entre los metacarpianos, en las especies de 5 dedos, y los músculos lumbricales que están asociados a los tendones de inserción del flexor digital superficial. Estos músculos propios de la mano, como músculos y casi sin importancia, existen en los carnívoros. Existen en los carnívoros. Algunos de ellos adquieren importancia, por ejemplo, en el felino, al participar en el aparato retráctil de la uña. Vieron que los felinos pueden retraer la uña, la zarpa, la uña, para evitar que roce contra el piso, mantenerla retraída, para que no se le desafile. Bueno, estos musculitos pueden ser importantes ahí en el gato en mantener en posición la uña, la zarpa en el momento del ataque o cuando la retrae para poder caminar sin desgastarla. Pero solamente allí son importantes. En los ungulados, los músculos interóseos se han convertido en estructuras fuertemente fibrosas, especializadas en evitar la hiperextensión del nudo, en sujetar el nudo. Y por eso los vamos a describir en un ungulado, en el equino. Dijimos que en el equino está desarrollado el tercer dedo, es decir, vamos a observar fundamentalmente el gran metacarpiano, que corresponde al metacarpiano 3, y dos pequeños metacarpianos rudimentarios, uno en lateral y uno medial, que constituyen los metacarpianos 2 y 4. 2 hacia medial y el 4 hacia lateral. Medial sería este lado, lateral sería este, para darnos cuenta nos guiamos por el hueso accesorio del carpo, que sabemos que está hacia lateral. Quiere decir que esta es una vista palmar de la mano izquierda del equino. Muy bien. El músculo interóseo se origina como una cuerda fibrosa del ligamento palmar del carpo y va a correr bien pegadito a la cara palmar del gran metacarpiano entre los dos rudimentarios. Ahí lo tenemos. Aquí lo vemos señalado en la vista lateral con esta flecha y acá lo vemos más o menos pintadito donde estaría ubicado entre los dos rudimentarios apoyados sobre la cara palmar del metacarpiano. Aproximadamente a la altura del botón de los rudimentarios, donde finalizan los metacarpianos rudimentarios hacia distal, el músculo interóseo se divide en dos ramas, una rama lateral y una rama medial. Cada una de estas ramas se va a insertar sobre la cara abaxil del sesamoideo que le corresponde. Repasen de generalidades el término abaxil. Si el eje del miembro de la mano va aquí, pasa entre los dos sesamoideos, esta cara del sesamoideo lateral es abaxil y esta cara del sesamoideo medial es abaxil. Las dos caras que quedan mirando hacia el eje del miembro
serían las caras axiles. Entonces, el músculo interóseo se divide en dos ramas. Acá le ponemos el nombre, ahí lo ven. ¿Ven? Se divide en dos ramas que van a pasar por la cara abaxil de los sesamoides. Esas dos ramas, después de unirse a la cara abaxil del sesamoide, siguen hacia dorsal, y una por lateral y otra por medial se van a unir en dorsal al tendón del extensor digital común. Esas ramas, se llaman ramas abaxiles, pasan por la cara abaxil de cada sesamoide y se van hacia dorsal a unirse al tendón de inserción del extensor digital común. ¿Sí? Este es el músculo interóseo en el equino. Si quieren, después podemos en alguno de los horarios de consulta, en otro momento, charlar y les cuento un poquito cómo es el músculo interóseo del bovino. No es mucho más complejo, pero no lo vamos a hablar ahora para no complicar mucho la presentación. Bien. Para el movimiento de este músculo interóseo, para protegerlo del rozamiento contra las superficies óseas, vamos a ver que aparecen algunos elementos sinoviales. El más importante, este que está aquí, señalado con la flecha verde, que es el receso palmar del nudo, un receso sinovial que se proyecta hacia afuera de la sinovial del nudo y que va a ocupar el espacio entre el músculo interóseo, la parte distal del músculo interóseo y la parte distal del gran metacarpiano. Bien. Estos elementos musculares que conforman la parte distal del dedo van a estar conformados, ¿sí? Vamos a repetir, van a estar formados tanto por tendones de los músculos extensores del dedo como los flexores del dedo. ¿Sí? Es decir, los extensores digitales, tanto común como lateral, que van a ir a la cara dorsal del dedo, justamente para actuar como extensores, y los flexores que van a pasar por la cara palmar. En general, de manera vulgar, en el vocabulario clínico, el par de los tendones de los músculos flexores del dedo, sobre todo el equino, recibe el nombre de cuerda, ¿sí? Es decir, que llamamos cuerda al conjunto que forman el tendón del flexor digital superficial y el flexor digital profundo. Y con el mismo criterio llamamos entrecuerda al músculo interóseo. Y ahí también tenemos señalados los cartílagos alares. Bien, ¿cómo se comportan los músculos extensores del dedo? Por lo que habíamos visto en el equino, sabíamos que hay un solo dedo, el tercero. Y entonces vamos a tener un músculo extensor digital común. El músculo extensor digital común, como ya lo vimos en antebrazo, pero recordemos, es un músculo que extiende los dedos y justamente lo llamamos común porque tiene un solo tendón que se divide para llegar a todos los dedos. Claro, en el equino no tiene que dividirse, entonces el músculo extensor digital común simplemente va a ser un tendón que llega hasta la falange distal. Y hay un músculo extensor digital lateral, de vuelta. En el equino, el músculo extensor digital lateral solamente va a ir al dedo 3. ¿Sí? Y este músculo extensor digital lateral se caracteriza porque su tendón no está llegando hasta la falange distal, sino que se acaba en la falange proximal y media. Fíjense una cosa importante. Estamos viendo un animal de un solo dedo. ¿Cuántos tendones extensores llegan al dedo? 2. Uno a la falange distal, que viene del extensor digital común, y uno a la falange proximal y media en realidad, que es el extensor digital lateral. Vamos a ver qué pasa en el bovino. En el bovino tenemos 2 dedos desarrollados. Los metacarpianos se han fusionado, el metacarpiano 3 y 4 se han fusionado, y el dedo 3 y 4 permanecen independientes. Tendríamos que tener entonces un extensor digital común primero, y ese extensor digital común tendría que tener un tendón que se divide en 2 tendoncitos
que deberían terminar en la falange distal de los dedos 3 y 4. Bien, pero el extensor digital común del bovino, como lo leímos cuando estudiamos antebrazo, tiene un vientre medial y un vientre lateral. El vientre lateral hace lo que esperamos que haga un extensor digital común. Tiene un solo tendón que se divide en dos tendones, uno para cada dedo, y que termina en la falange distal. Perfecto, eso es un extensor digital común. El vientre medial tiene un solo tendón que termina en la falange proximal del dedo 3. Fíjense que ya el dedo 3 está completo. ¿Por qué? Porque tiene un tendón largo que llega a la falange distal y tiene un tendón corto que termina en la falange proximal. ¿Qué nos está faltando? Algo para el dedo 4. Y entonces ahí aparece el extensor digital lateral, igual que en el equino, pero solamente terminando en el dedo 4. Bien, si esto les parece complicado, vamos a ver qué pasa cuando nos vamos al perro. En el perro tenemos 5 dedos. ¿Qué esperamos que haga el extensor digital común? Bueno, lo que debe hacer un extensor digital común. Un tendón, en realidad es un tendón para cada dedo funcional, por eso no manda tendón al dedo 1. Es un solo tendón que se divide en tendones para cada dedo funcional, es decir, el 2, el 3, el 4 y el 5, llegando a la falange distal. Bien, hasta ahí venimos bien. Si repasamos nuestro esquema por lo que estamos viendo, nos estaría faltando ahora los componentes propios de cada dedo. El extensor digital lateral del perro va a actuar como un extensor propio ¿de qué dedos? De los dedos 3, 4 y 5. Fíjense que el extensor digital lateral manda tendoncitos que terminan en la falange proximal y media de los dedos 3, 4 y 5. Y ahora, ¿qué pasa con el dedo 1 y 2? Bueno, justamente en los carnívoros, ya lo habíamos mencionado en unas diapos anterior, aparece un musculito, aquí lo dibujamos en verde, chiquitito, es difícil de ver en los preparados, el extensor digital propio de los dedos 2 y 1, o 1 y 2, así lo pueden ver. ¿Sí? Entonces fíjense que lo importante es recordar esto, a cada dedo, ¿sí? Excepto el dedo 1 del carnívoro, pero a cada dedo funcional siempre llegan dos tendones extensores. Uno largo, que está el extensor digital común, que está terminando en la falange distal, y un tendón más corto, terminando en la falange proximal o media, que en general corresponde al extensor digital lateral o al extensor digital propio del dedo 1 y 2 en los carnívoros. Bien. Los tendones flexores, en cambio, a diferencia de los tendones extensores, se comportan como si fueran flexores comunes del dedo. Todos llegan a todos los dedos. Y tiene una característica interesante. El flexor digital superficial es más corto que el flexor digital profundo. Por lo que habíamos aprendido, esto genera un problema, porque si el superficial es más corto que el profundo, cuando el superficial se quiere insertar, el profundo no lo deja porque el profundo tiene que ir más lejos. Para solucionar eso, ¿qué ocurre? Bien, el tendón del flexor digital profundo perfora al tendón de inserción del flexor digital superficial. Tal es así que los anatomistas franceses a los tendones del flexor digital superficial y profundo los llaman tendón perforado y tendón perforante. ¿Sí? Tendón perforado el del flexor digital superficial porque es atravesado por el tendón perforante que lo perfora del flexor digital profundo. Nosotros no somos tan rebuscados como los colegas franceses y simplemente hablamos de flexor digital superficial y profundo. Pero es interesante que a la altura del escudo proximal, ¿se acuerdan que dijimos el escudo proximal formado en la cara palmar de los sesamoides proximales, deslizaban los tendones del flexor digital superficial y profundo? Bien, a ese nivel el flexor digital superficial, forma un anillo que envuelve al tendón del flexor digital profundo. Ese anillo
se denomina mánica flexora. Bien, por ahora terminamos acá. Después seguiremos con la tercera parte. ¿Listo? Muy bien, gracias a todos.